Tema 13, día 4. Los primeros capítulos del Génesis. Antes recordemos la agenda que nos espera esta semana 2. Día 4. Los primeros capítulos del Génesis. En esta sección estudiaremos la creación, la caída, el origen del pecado, la primera promesa del Evangelio, el comienzo del gran conflicto. Comprender Génesis es comprender prácticamente toda la Biblia. Día 5. El Antiguo Testamento. Analizaremos su estructura, sus divisiones, su mensaje central, como señala continuamente hacia Cristo. Descubriremos que todo el Antiguo Testamento prepara la llegada del Salvador. Día 6. El Nuevo Testamento. Veremos su organización, los Evangelios, Hechos, las cartas, Apocalipsis, y descubriremos cómo Cristo cumple todo lo anunciado desde Génesis. Objetivo de esta semana. Al finalizar esta segunda semana, el estudiante deberá comprender que la Biblia no es una colección de libros independientes. Es una sola historia, un solo plan, un solo mensaje, un solo Salvador. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura apunta hacia Cristo. Luego de haber hecho este recorderis lo que nos queda en esta agenda de esta semana, concentrémonos en el punto que nos ocupa este cuarto día. Los primeros 2 capítulos del Génesis. Dice que los primeros 2 capítulos del Génesis relatan la creación en primer lugar. Vamos a dedicarle tiempo a este asunto de la creación, porque tenemos niños en nuestro registro, tenemos jóvenes que en el colegio no están recibiendo lo que enseña Génesis capítulo 1. Y vamos a ser bien detallistas en este punto, con cada día de la creación, porque la Biblia detalla lo ocurrido día por día con tanto lujo de detalle. Luego nos vamos a detener en el capítulo más triste de toda la Biblia, la caída, capítulo 3. Y quiero reforzar este capítulo con la lupa de historia de la redención escrito por Elena G. de White, los primeros 3 capítulos. Luego vamos a trabajar el diluvio, la importancia de conocer el diluvio y qué papel juega para nuestros días tener claro el simbolismo profético y ejecutorio que representa para la raza humana el diluvio. Y finalmente, la Torre de Babel. Quiero corregir porque dije en los primeros 2 capítulos del Génesis, pero me equivoqué. Son los primeros 11 capítulos del Génesis. Una falla en la visión. Ahora bien, cerramos este primer bloque con la Torre de Babel. Por supuesto, todavía hay más. Y en el día número 5 de esta semana, como les dije, podíamos ocupar más tiempo en cada bloque de un día. Así que para el día número 5, que es el tema número 14, vamos a trabajar lo que ocurre con el llamamiento de Abraham en Génesis capítulo 12. Hasta aquí el tema para este cuarto día de la segunda semana en nuestro curso básico de interpretación de contenidos teológicos digitalizados. Adelante, profe, con nuestro análisis acostumbrado. Excelente, José. Entremos al tema número 13, día 4 de la segunda semana, del curso básico de interpretación de contenidos digitales con enfoque teológico. Este día es crucial, porque nos lleva al corazón del Génesis, donde se revelan los fundamentos de toda la historia bíblica: la creación, la caída, el origen del pecado, la primera promesa del Evangelio y el inicio del gran conflicto. Ahora, tema 13, los primeros capítulos del Génesis. Antes de sumergirnos en el estudio, recordemos la agenda de la semana 2. Día 4, los primeros capítulos del Génesis. Día 5, el Antiguo Testamento. Día 6, el Nuevo Testamento. Objetivo general: comprender que la Biblia no es una colección de libros independientes, sino una sola historia, un solo plan, un solo mensaje y un solo Salvador, Cristo. La creación, Génesis 1:2. Dios crea el mundo en 6 días y descansa el séptimo. Cada día revela un orden perfecto: luz, firmamento, tierra, vida vegetal, astros, animales y finalmente el ser humano. La creación muestra el carácter de Dios como diseñador, proveedor y amante de la vida. El sábado se establece como símbolo de comunión entre el Creador y su creación. La caída, Génesis 3, el capítulo más triste de la Biblia, la ruptura entre Dios y el hombre. El engaño de la serpiente introduce el pecado y la desconfianza. Sin embargo, en medio del juicio aparece la primera promesa del Evangelio. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Éste te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Aquí nace el gran conflicto entre el bien y el mal y la esperanza de redención. Superviene el diluvio, Génesis 6:9.
El diluvio simboliza la purificación y renovación de la humanidad. Noé representa la fe obediente en medio de la corrupción. El arco iris se convierte en señal del pacto entre Dios y la tierra. Proféticamente, el diluvio anticipa el juicio final y la restauración futura. La Torre de Babel, Génesis 11. Babel representa la arrogancia humana y la confusión espiritual. La dispersión de más lenguas muestra que la unidad sin Dios es caos. Este episodio prepara el escenario para el llamamiento de Abraham, Génesis 11, donde Dios inicia su plan de restauración por medio de la fe. Síntesis espiritual. Comprendemos primeros 11 capítulos del Génesis es comprender toda la Biblia. La creación revela el amor. La caída revela la necesidad de gracia. El diluvio revela el juicio y la misericordia. Babel revela la soberanía divina. Y en cada escena, Cristo está presente como el centro del plan redentor. Other One, conclusión del día 4. Desde el Edén hasta Babel, la historia humana es la historia de la gracia. El Génesis no solo explica el origen del mundo, sino el origen del Evangelio. El Cristo del Génesis es el mismo Cristo del Calvario, eterno, inmutable y lleno de amor. Tema número 13. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. ¿Cómo estudiar la Biblia? Primera parte. Semana 2, día 4. Los primeros 11 capítulos del Génesis. El fundamento histórico y teológico de toda la Biblia ministerio. Conéctate a Jesús ahora. Introducción. Antes de desarrollar el tema de hoy, recordemos brevemente la agenda que aún nos espera durante esta segunda semana de nuestro curso. Agenda de la semana 2. Día 4. Los primeros 11 capítulos del Génesis. Estudiaremos la creación, la caída, el origen del pecado, la primera promesa del Evangelio, el comienzo del gran conflicto, el diluvio, la Torre de Babel. Comprender estos 11 primeros capítulos es comprender prácticamente toda la Biblia, porque en ellos aparecen las grandes doctrinas que luego serán desarrolladas en el resto de las Escrituras. Día 5. El Antiguo Testamento. Analizaremos su estructura, sus divisiones, su organización, su mensaje central, cómo cada uno de sus libros señala hacia Jesucristo. Descubriremos que todo el Antiguo Testamento prepara la llegada del Salvador. Día 6. El Nuevo Testamento. Estudiaremos los Evangelios, el libro de los Hechos, las Epístolas, el Apocalipsis, y veremos cómo Cristo cumple todo lo anunciado desde Génesis. Objetivo de esta semana. Al concluir esta semana comprenderemos que la Biblia no es una colección de libros independientes, es una sola historia, un solo plan, un solo mensaje, un solo Salvador. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura señala hacia Jesucristo. El tema de hoy, los primeros 11 capítulos del Génesis. En una presentación anterior mencionamos por error los primeros 2 capítulos del Génesis. Corregimos esa expresión. El fundamento que estudiaremos comprende realmente los primeros 11 capítulos, porque allí Dios establece prácticamente todas las bases doctrinales que recorrerán el resto de las Escrituras. Podemos afirmar que estos 11 capítulos constituyen el prólogo de toda la Biblia. Si entendemos correctamente Génesis 1 al 11, comprenderemos con mucha mayor facilidad todo lo demás. MK3 en 1 ampliado. Paráfrasis. Los primeros capítulos del Génesis no fueron escritos únicamente para narrar acontecimientos antiguos. Fueron escritos para responder las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quién nos creó? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué existe un conflicto entre el bien y el mal? ¿Por qué Dios promete restaurar todas las cosas? Todo comienza aquí. 2. Exégesis. Los 11 primeros capítulos pueden dividirse en 4 grandes bloques. Primera parte, la creación. Génesis 1 y 2. Aquí aprenderemos detalladamente cada uno de los 6 días de la creación, el séptimo día como culminación de la semana creadora, el origen del matrimonio, la institución del sábado, la creación del ser humano a imagen de Dios. Nos detendremos cuidadosamente en cada día de la creación, pues muchos de nuestros niños y jóvenes reciben diariamente explicaciones muy diferentes de las que presenta la Biblia. Por ello estudiaremos el relato bíblico con detenimiento, mostrando el propósito espiritual y pedagógico de cada uno de los días de la creación. Segunda parte. La caída, Génesis 3. Este capítulo constituye probablemente el capítulo más triste de toda la Biblia. Aquí aparecen la entrada del pecado, la tentación, la desobediencia, la separación entre el hombre y Dios.
Sin embargo, precisamente en este capítulo también encontramos la primera gran esperanza. Estudiaremos este acontecimiento utilizando especialmente los primeros capítulos del libro Historia de la Redención de Elena G. de White como material auxiliar, junto con el relato bíblico. Tercera parte, el diluvio, Génesis 6 al 9. Aquí descubriremos que el diluvio no fue simplemente un acontecimiento histórico, fue también un poderoso símbolo profético. Analizaremos la paciencia de Dios, el juicio divino, la gracia manifestada en el arca, la salvación por fe, su relación con los acontecimientos finales. Jesús mismo comparó los días anteriores a su segunda venida con los días de Noé. Por eso, comprender el diluvio es comprender también parte importante de la profecía bíblica. Cuarta parte, la Torre de Babel, Génesis 11. Aquí observaremos cómo la humanidad intentó construir una civilización independiente de Dios. Analizaremos el orgullo humano, la falsa unidad, la autosuficiencia, la confusión de las lenguas. Veremos además cómo Babel se convierte posteriormente en un símbolo profético que reaparece en el libro de Apocalipsis. 3. Hermenéutica. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Muchas personas leen la Biblia comenzando en los Evangelios. Eso es bueno, pero quien desconoce Génesis termina perdiendo el fundamento sobre el cual descansa todo el plan de salvación. Las grandes doctrinas aparecen primero en Génesis, luego simplemente son desarrolladas en el resto de la Biblia. Por eso decimos que Génesis es el libro de los comienzos. Aplicación del MK7 en una full. Memorizar Génesis 1, open quote. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Close quote. Toda la cosmovisión bíblica comienza con esta afirmación. Comprender. Comprender Génesis significa comprender nuestro origen, la razón del pecado, la necesidad del Salvador, el origen del gran conflicto, el plan de redención. Aplicar. Cuando conozco mi origen, descubro también mi propósito. No soy producto del azar. Fui creado por Dios para reflejar su carácter. Cristo en el centro. Aunque muchos piensan que Jesús aparece solamente en el Nuevo Testamento, lo encontramos desde las primeras páginas del Génesis. Él es el Creador. Génesis 1, Juan 1, 1 al 3. El Señor que busca al ser humano caído. Génesis 3, 8 al 9. La simiente prometida que vencerá a la serpiente. Génesis 3, 15. El Dios que cubre la vergüenza de Adán y Eva con túnicas de pieles, anticipando el sacrificio expiatorio. El Señor que preserva a Noé. El Dios que finalmente llamará a Abraham para comenzar el pueblo del pacto. Desde el primer capítulo hasta el último de Génesis, Cristo permanece en el centro del relato. 3. Actuar. Durante esta semana leeremos nuevamente Génesis 1 al 11, buscando algo más que información. Buscaremos descubrir el carácter de Dios revelado en cada acontecimiento. 4. Las 4 bases del verdadero creyente. Oración. Pediremos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Biblia. Permitiremos que el propio texto explique su mensaje. Comunión. Compartiremos nuestras conclusiones con otros creyentes para enriquecer la comprensión. Misión. Transmitiremos estas verdades con fidelidad a nuestros hijos, jóvenes y a toda persona que desee conocer al Creador. 5. Formación del carácter. El estudio de Génesis fortalece especialmente la fe, la verdad, la obediencia, la humildad, la esperanza. Comprender nuestros comienzos nos prepara para vivir conforme al propósito original de Dios. 6. La metáfora relacionada con el tema. Imaginemos un árbol gigantesco. Todos admiran su copa, sus ramas y sus frutos. Pero la vida del árbol depende de unas raíces profundas que casi nadie ve. Así ocurre con la Biblia. Los evangelios, las epístolas y el Apocalipsis son como la copa visible. Los primeros 11 capítulos de Génesis son las raíces. Si comprendemos bien las raíces, entenderemos mejor todo el árbol. Nar 7. Decisión personal. Hoy decido estudiar cuidadosamente los primeros 11 capítulos del Génesis. No los consideraré simples relatos antiguos. Los estudiaré como el fundamento del plan de redención y como el comienzo de la historia del amor de Dios por la humanidad. Conclusión. Los primeros 11 capítulos del Génesis contienen el ADN espiritual de toda la Biblia. En ellos encontramos el origen de la creación, del pecado, del conflicto entre el bien y el mal, de la promesa del Salvador, del juicio divino, de la gracia y de la esperanza. En nuestro próximo tema iniciaremos el estudio del Antiguo Testamento como un todo,
y veremos cómo desde el llamamiento de Abraham en Génesis capítulo 12 comienza el desarrollo histórico del pueblo del pacto, mediante el cual Dios preparó la venida del Mesías prometido. Ven y ve, sígueme. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén.